El sistema electoral en Ecuador ha demostrado graves deficiencias en los últimos tiempos. El control del gasto es una de ellas, por lo cual explotó la denuncia de Arroz Verde o caso Sobornos. Además, se han vislumbrado otros defectos que están contribuyendo a que las organizaciones políticas ya no respondan a corrientes de pensamiento e ideologías, sino a particulares intereses electoreros, lo que está llevando a que se ahonde la crisis de representación política, como se la denomina. ¿Cómo institucionalizar con fuerza el sistema de organizaciones políticas? ¿Cómo evitar nuevos casos de corrupción y manejos ilegales en las campañas electorales? Esos serán los temas que abordaremos hoy día en el quid del asunto. Mi nombre es Luis Dávila Lor, un saludo muy respetuoso para ustedes. Para el quid del asunto de hoy tenemos la grata presencia del doctor Luis Verdesoto Custode. Él es licenciado en Filosofía, maestro en Sociología y doctor en Estudios Políticos, docente universitario y actualmente, como ustedes saben bien, consejero del Consejo Nacional Electoral. Luis, un gusto tenerte aquí en Ecuador Today, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Lo grato es para mí estar contigo, con los colegas, a quienes me unen gratísimos recuerdos y presentes. Luis, comencemos por los casos de corrupción, por el caso Sobornos. ¿Se tiene claridad ya sobre cómo se habría producido el financiamiento de la campaña electoral de Alianza País en el 2012-2013? Bueno, claridad extrema no la tendremos porque mientras más escarbamos, más cosas salen y tampoco disponemos de toda la información. El Consejo Nacional Electoral, pese a mi función allí, no me ha sabido entregar toda la información que requiero. Quizás esta información aparezca por otras vías. Lo importante es de que se ha detectado las partes centrales de cómo se produjo los ilícitos en torno a este financiamiento. Yo te diría que lo primero que hemos detectado es una cadena de muchas contabilidades. Esto es un poco los diversos indicios que tenemos, una cadena de muchas responsabilidades que tienen que ver con primero, la contratación de determinadas obras públicas donde hay sobreprecios. Estos sobreprecios permiten el blanqueo de este dinero. El blanqueo pasa por, primero, que esta empresa seleccionada, las empresas seleccionadas, que llevaba un sobreprecio que yo calculo puede llegar hasta el 50%, blanqueaban los recursos a los cuales le entregaban para poder financiar actividades ilícitas. En este blanqueo se producía, digamos, una primera comisión de 20% y luego venían sucesivamente otros momentos de ese blanqueo que suponían tal vez probablemente otras contabilidades. Una segunda estaba relacionada con otra empresa que blanquee, generalmente dando la vuelta por el exterior esos recursos, o a veces directamente, y parece que allí se producían, ¿no es cierto?, dos tipos de escogitamiento de una empresa que preste servicios y otra empresa que preste donantes para que permitan llegar con fondos, entre comillas, legales hacia la organización. Estas personas hacían los servicios, si era un caso, o hacían la donación, y esta es la que luego figuraba dentro de la contabilidad de los gastos electorales del país. En otros casos, antes de esto se intervenía, es decir, en otros casos no se hacía a la contabilidad de campaña, sino se hacía a la contabilidad de país. Por eso es que más del 60 y tantos % del financiamiento del partido país en su campaña venía del partido país. Del propio partido. Del propio partido, que esto es permitido por la ley, pero es allí donde se blanqueaba en último nivel recursos de origen ilícito, porque allí venían ya no bajo la forma de recursos, sino de servicios. Pintores, etcétera, 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 muchas cosas que se hacen en una campaña venían como financiamiento en bienes o financiamiento en servicios a su propio partido. Es decir, venían lo que se llaman, ¿no es cierto?, donaciones en especie. Una aclaración. Ahora, tú dices, se hacían contrataciones con sobreprecios, que algunos de ellos iban al 50% de sobreprecio. Ese sobreprecio se blanqueaba. ¿Cuáles eran las formas de blanquear para que quede más claro este asunto? O sea, tú tienes de que el 50% llegaba como recursos y los 50% se perdía en el blanqueo, ya, porque tienes que ir pagando los diferentes blanqueadores.
a la empresa que escoge quien presta los servicios, al prestador de servicios, porque corre un riesgo, llamémoslo ilegal, prestar servicios ilegales, o aquel donante que te cobra por hacer la donación, ¿no es verdad? O lo que ocurría que daba en medio del partido a quien podían haber llegado los recursos y que los transformaba en especies. Entonces, en esa cadena se perdía un 50%, y el otro 50% es lo que efectivamente les llegaba a ese partido. Esto es distinto de lo que ocurría con Arroz Verde, que se está trabajando en la Fiscalía y en Conocer el País, que es, ¿no es cierto?, ahí había dos contabilidades: la contabilidad que producían al entregar los recursos a una empresa que a la vez hacía cruce de facturas y pagaba servicios o pagaba bienes. Y eso se quedaba en actividades propiamente electorales, pero que no pasaban por el financiamiento legal. El financiamiento legal, como ustedes conocen, tiene un techo bajo y conscientemente se quedaba en esa parte. Entonces son dos financiamientos diferentes. El financiamiento que iba por la ruta, llamémosle de arriba, la ruta, el fast track, la ruta rápida, en la cual tú contratabas a X a que te haga cosas que no pasaban por la contabilidad del CNE, y aquello es otro que tenía mucha más ruido, un poco más de una ruta tortuosa, pero porque tenía que ser legal, porque tenía que terminar en facturas, etcétera. Nosotros lo que hemos descubierto no solamente es esta posibilidad de que exista de que la donación de país de 60 y tantos % está ligada a esto, tenemos la ruta para eso, sino también tenemos, ¿no es cierto?, las otras vías con las que se producía la donación, las donaciones. Hay otras vías con las que se llegaba donaciones, ¿no es verdad? Empresas que ponían, digamos, personas que, respaldadas en empresas que tenían contratos con el Estado, seguramente ponían recursos como donantes. Las personas ponían recursos basados en eso. Esa es la otra alternativa que se hacía, ¿no es cierto? Y la otra son donaciones económicas. En las donaciones económicas nos hemos encontrado que casi el 67% de la donación económica directa que se hacía a través de personas, ¿no es verdad?, no tenían respaldo ni en empresas. Cuando tú donas algo, tienes que tener un respaldo patrimonial en algo para donar. O en ingresos. No había ni respaldos ni en patrimonio ni en ingresos. Entonces, claramente había palos blancos, llamémosles así, ¿no es verdad? Y la otra parte curiosa es de que ninguno de los restantes, o digamos los restantes 30 y tantos %, eran personas que para donar tendrían que haber donado sobre 1/3 de sus ingresos. Es decir, yo no sé si uno es tan generoso con 1/3 de sus ingresos para su partido, ¿no es verdad? Entonces, ahí lo que tienes tú es casi que un 100% de los donantes. Pero en todo caso esta última podría ser legal. Es increíble, pero podría ser legal. Exactamente. Entonces tienes muchas rutas, ¿no es cierto? Este rato lo que estamos comprobando es de si efectivamente las personas que recibieron y adquirieron estos recursos tuvieron luego prebendas estatales. Y nos estamos encontrando que muchos tuvieron contratos, tenemos que tener todas las certificaciones para hacerlas públicas, tenían cargos, ¿no es verdad? En unas de ellas tenían cargos efectivos, u otro tipo de prebendas que el Estado suele tener, pero ninguna se escapaba de estos beneficios de haber prestado su nombre para poder canalizar recursos. Luis, ¿se ha cruzado información con el SRI? Y si se ha hecho, ¿qué conclusiones han sacado? Estas son información que viene del SRI. Nosotros lo que hacemos es, no podemos prestar información patrimonial porque esa es información privada del SRI, pero la Fiscalía, una vez que recibió el segundo informe de Arroz Verde, obviamente tiene esta facultad para solicitar o requerir esa información, que por la información patrimonial por ley está prohibida. La información sobre ingresos nos ha facilitado todo el SRI. Esto es información comprobada. Es decir, la hemos hecho pública una vez que tenemos la comprobación del SRI. No hemos hecho pública los sistemas de contratación porque no tenemos todavía que el sistema de contratación del Estado nos pruebe exactamente qué empresas contrataron con el Estado que tengan que ver con estos donantes. Nos hemos encontrado, sí, a cosas más sencillas, desde que algunos de los grandes participantes en la gestión estatal sí fueron donantes en país. Empresas, digamos, personas vinculadas a las empresas Alvarado, por ejemplo, que están allí. Esas son fáciles, lo que tenemos que probar es el conjunto, y tendremos en su momento que probar
quiénes fueron los prestadores de servicios con estos Eso te recursos. iba a preguntar, ¿ustedes ya tienen nombres, apellidos de personas o empresas que hayan sido contribuyentes? Los contribuyentes todos, los tenemos, incluso son públicos y este rato, son públicos, los tenemos, están, te los puedo entregar mi equipo de investigación, están todos los nombres de quiénes fueron los contribuyentes. ¿Se puede saber en esta entrevista de los más altos contribuyentes quiénes fueron? No los recuerdo con precisión, no sé si en este momento me pueden dar una lista. Yo podría, ¿dónde están? Recuerdo, entre algunos está la señora, aquella tan famosa, que esta ecuatoriana, Venezuela, que ecuatoriana argentina, ¿no es cierto?, que en un año hizo la famosa utilización del sistema Sucre y que vendía bolsas de abono que costaban $1.15. Esa señora, cuando todavía no se descubría este proceso, fue de una donante abierta de mucho dinero ahí en el país, y al año siguiente ya cayó el sistema Sucre y cayó su cosa. Pero aquí me dan algunos de los nombres. Los mayores aportantes con indicios de fondos no justificados son Manuel Freire Alvarado, Iván Freire Alvarado, Juan Absalón Guevara Cisneros, Micaela Lera Alarcón, que es a la persona a que me refiero, Julio Alberto Morla Paredes, Otto Santiago Vera Palacios, Yamil Mazú, ustedes lo conocen ampliamente en Guayaquil, Gonzalo Enrique Barón Escobar, José Rolando Rojas Hidalgo y John Stalin Díaz Sánchez. Estas son las personas que son los aportantes con mayor cantidad y que se presumen fondos ilícitos. ¿En qué cantidades de dinero estamos hablando? Recuerda tú que hay una limitación legal. Ningún donante puede donar más del 5% del valor permitido en una campaña. Entonces son donantes que llegan, si no me acuerdo mal, a $140,000. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Van en ese orden, digamos, ¿no? Luis, tú hace un momento, cuando respondiste la primera pregunta, dijiste información que, a pesar de que soy consejero del Consejo Nacional Electoral, no me la han dado. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, tú eres de las máximas autoridades y no te dan información. Pasa cuando ocurre una dictadura de la mayoría sobre la minoría, simplemente no te dan. Pero obviamente hay mecanismos en los cuales la ley prevalecerá y recibiremos la información correspondiente. Es importante porque es la información del interior del país. Mientras no tengamos toda la información de cómo fue la contabilidad del partido país, no vamos a poder saber bien cómo fue el paso exacto hacia la contabilidad formal de la campaña y del resto de la contabilidad país. Entonces necesitamos conocer eso, porque eso además genera otro tipo de responsabilidades. ¿Y tú te aventurarías a decir a qué se debe que no te da esa dictadura de la mayoría la información que tú requieres? No. Bueno, entonces pasemos a la siguiente pregunta. El Pleno del Consejo Nacional Electoral ya se pronunció, te pregunto, sobre la veracidad de las denuncias del caso Arroz Verde o caso Soborno. Justamente ese es el tema central, de que no se ha pronunciado. Hace el mes de mayo, en los primeros días del mes de mayo, Enrique Pita y yo forzamos y logramos que el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobara una metodología para el análisis de Arroz Verde. Esta aprobación de esta metodología estuvo relacionada además con la exigencia parlamentaria de que el Consejo Nacional Electoral hiciera un examen, ¿no es cierto?, de la realidad de los gastos. Lo que pide el Congreso es de que comparemos contabilidad formal con contabilidad real. Por eso nosotros hicimos aprobar esta metodología. Esta metodología está, y ahí se formó una comisión que debía entregar en 30 días un resultado. Sin embargo, no lo ha hecho. Nuestros consejeros que han participado, nuestros asesores que han participado, me refiero de Piti y mío, que han participado presionando las direcciones del Consejo Electoral a que entreguen la información y hagan el análisis correspondiente, están disconformes, lo han expresado, pero lo fundamental que te quiero comentar es esto. En el inicio de este mes, en los primeros días de este mes, nos encontramos con que hubo el intento de Correa de descalificar a la jueza Camacho. Y el intento de Correa de descalificar a la jueza Camacho se basaba en que ellos no encuentran, o tratan de basar su defensa, en que en la medida en que no hay pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre la licitud de los fondos o la corrección de los fondos o un proceso correspondiente, sería nulo el proceso judicial contra Correa.
Al conocer esto, nosotros inmediatamente, y particularmente mi equipo de investigación, se metió día y noche a terminar el informe, hacerlo, terminarlo, corroborar todas las cifras, y pudimos entregar a la Fiscalía y pudimos entregar a la Procuraduría, los dos principales acusadores, toda la información para que ellos muestren hasta dónde llegaba el financiamiento del país, por lo cual no podía nulitarse ese proceso, porque había una causa penal además alrededor de esto. Eso se pudo hacer. Yo me siento profundamente contento de haber contribuido y nos sentimos así con el consejero Pita, haber contribuido a que separar esta maniobra que trató de nulitar el proceso Correa. La jueza Camacho, bajo el procedimiento correspondiente, entre otras razones, que por muchas razones, no pudo ser recusada, y yo creo que las cosas han vuelto a su cauce. Entiendo que tanto la fiscal como el procurador manejarán esta información para ahondar la causa, abrir nuevas causas, etcétera. Nosotros nos hemos comprometido a entregar todo lo que tenemos en el momento oportuno y proseguir. Luis, ¿tú piensas, aparte del sector ligado a Rafael Correa, que existirían fuerzas que buscarían cerrar el caso? Y de ser así, ¿se podría hacerlo? Es decir, con el argumento de que el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado, ya no pueden hacerlo. Porque lo que encontró las dos consejerías, lo que encontramos es de que hay un ilícito, y ese ilícito ya está denunciado y abre nuevos casos. Entonces ya no pueden hacerlo basados en tratar de nulitar el proceso, diciendo de que no hubo el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Nosotros exigimos ese pronunciamiento, lo hemos exigido por escrito, por muchas vías, no se ha producido, pero no se preocupe, sí pudimos salir avantes sin ese pronunciamiento y en base al trabajo de los investigadores de nuestras consejerías. Me retiraron 2 investigadores después de que se conoció que estaba elaborando el informe en su fase final, pero no importa, seguimos. Se retiraron de los roles. Sí. Luis, ¿cómo ves el futuro de este caso, del caso Sobornos, dentro del proceso que tú estás contribuyendo? Nosotros vamos a seguir en varias rutas, ¿no es cierto? La primera ruta que vamos a tener es comprobar, en el caso 2012, ¿no es cierto?, comprobar qué es lo que pasó en la contabilidad del partido País, para que quede claro qué pasó en la contabilidad de la campaña País. Luego vamos a probar qué pasó con el conjunto de donantes ficticios, donantes palos blancos, y qué tipo de prebendas recibieron para compensar sus actividades. Y tercero, establecer responsabilidades en lo que tiene que ver con si tenemos la información suficiente con País y la información suficiente con la campaña de País, ¿no es cierto? Esas responsabilidades nosotros no las, simplemente manejamos indicios, se las entrega a la Fiscalía, y la Fiscalía es quien procede, y lo mismo el caso de la Procuraduría, que es quien como acusadores procede. Nosotros llegamos hasta allí, ¿no es cierto?, en el caso 2012. Luego de eso seguiremos estableciendo. Yo creo que en este rato es necesario, antes de que empiece la campaña electoral, establecer una metodología exacta de cómo proceder. Y eso lo estamos trabajando en 2 direcciones. La una es una metodología de cómo debe trabajar el Consejo Nacional Electoral con las contabilidades, y la otra es las reformas al Código Electoral, que yo estoy auspicioso que van a salir. Van a salir no el conjunto de reformas, pero un conjunto de reformas pequeño, pero suficiente. He conversado con algunas decenas de legisladores, me siento muy contento de haberlo hecho, es mi función como funcionario público, para poder lograr que ellos codifiquen su interés, y sobre todo tengan los elementos suficientes para presentarse en el Pleno y poder aprobar un conjunto de reformas que tienen inspiración en lo que hemos conversado. Es decir, hay que eliminar lo sustantivo de las donaciones en especies, hay que bancarizar el gasto para que, una vez bancarizado, tenga control del SRI, hay que notificarlo inmediatamente. Hasta ahora hay una trampa en la que te dejan que tú legalices las cuentas de los partidos hasta unos años después, y ahí meten pues muchas cosas. Hay que tener un catálogo electoral para que quede perfectamente claro que en qué se puede gastar y en qué no se puede gastar, y hay que tener unos señores que se llaman en algunos países fedatarios electorales, que te permiten establecer in situ, que es el único lugar donde tú estableces en la realidad cuál es la relación entre contabilidad formal y contabilidad real. Con eso logramos responder también al Congreso. Nos planteó, investigan esto, les mostramos que es posible hacerlo en un año, y que la fórmula mejor es la de tener reformas adecuadas en el Código Electoral, para que esto no sea una investigación de un año, sino sea un hecho aceptado por la legalidad ecuatoriana. También hay otros elementos que hay que trabajar.
Sobre estos puntos que tú dijiste, gastos de campaña bancarizados, lista pública y publicación de donantes y catálogo electoral, amplíanos un poquito para tener claro y por ejemplo, los gastos de campaña, ¿en cuánto tiempo tendría cada partido que dar el balance? La idea es esta: si tú bajas de la donación en especie, que es por donde se mete, y hemos visto el gasto ilícito que ha habido en país en el 2012, probablemente los indicios sobre eso son claros, más por ahí se mete el dinero en narcotráfico en las campañas, también a través del dinero del gasto en especie. Si tú la reduces al mínimo, la posibilidad de la donación en especie, porque hay partidos que reciben gallinitas y cosas de, ¿no es verdad? Tú tienes la obligación entonces de que todo eso se transforme en una referencia bancaria y monetizada. Así tienes la posibilidad de que el SRI controle, que es lo que hemos dicho esta vez, ¿no es cierto?, de controlar todos los ingresos y gastos. Entonces el SRI puede controlar. Pero ¿cómo evitar? Por ejemplo, yo tengo una fábrica de papel y para que ustedes hagan afiches yo les doy 500,000 resmas. ¿Cómo evitar eso? El fedatario electoral se va a enterar de cuáles son tus afiches y si están declarados con facturas de compra en la contabilidad que tú me has entregado. Si no están registrados, ya sabemos que hubo una donación en especie prohibida. Entonces, esa es la una. La segunda es, además de bancarizar, tú tienes que hacerlo en un tiempo determinado. El tiempo determinado es muy importante. En América Latina se hace entre 8 y 30 días. ¿Qué significa esto? Que durante la campaña tú tienes que saber quién te dona dinero. Primero por la transparencia obvia, ¿no es verdad? Pero incluso puedes no saberlo. Puede haber donantes anónimos, pero que el CNE sí sabe quiénes son para comprobar si es que no hay ahí dinero, por ejemplo, en narcotráfico. Pero tú tienes que saber eso por una razón muy sencilla. Una campaña es una carrera de caballos y tú no puedes ser un apostador cuando ha terminado la carrera, porque tú eres un comprador de preventas, como hemos visto en el caso que hemos hablado hace un rato. Entonces necesitas que la donación sea visible ante el público y ante la sociedad durante la campaña. Si hay un señor que dona 5 campañas, que lo haga, pero que sea público que lo está haciendo ante 5 y que lo está haciendo en términos legales, ¿no es cierto? En términos de las prohibiciones, de lo que permite la ley y las prohibiciones que la ley facilita. De ser esto así, ¿no es cierto?, de tener esta posibilidad, es más fácil, ¿no es cierto?, además de que tú puedas llevar una contabilidad ordenada, porque ya no tienes necesidad de hacer esta cosa, este trámite de papelitos, que es lo que hay ahora, muchos metros cúbicos de papel, sino que tienes un sistema informativo que te permite acceder automáticamente a tu contabilidad. Y en tu contabilidad ya sabes, nosotros sabemos, mientras se da la campaña, cómo son los ingresos y cómo son los gastos. Entonces ya no es problema de tener 200 personas sentados mirando papelitos que no sirven, sino mirar qué pasa en la computadora, cómo está. Esto pasa en muchos países. Tú ves la evolución del donante, cómo van evolucionando los donantes en las campañas. Y hay que ponerles un plazo, por ejemplo, de 30 días para que no se metan a donar en los últimos 15, en que ya sabes más o menos quién puede ganar. Yo creo que es eso también otra cosa importante. Y en todo caso, una forma, ahora es pública, pero además debe ser publicada. Porque que sea pública no quiere decir que la gente los vea, tiene que ser publicada obligatoriamente. Entonces tú vas controlando esto y el fedatario te va a ayudar a mirar los componentes de realidad. Es decir, tú te vas y te paras en una concentración y ves que hay 20,000 personas, 10,000 tienen unas camisetas que valen $5 cada uno, y el señor te da una contabilidad de 1,000 por $2 cada una. Entonces tú estableces la confrontación entre las realidades, o estableces que el candidato, que lo ves girar en avionetas por todo el país y te dice que estuvo caminando y que logró estar en 3 lugares totalmente distantes en el país, sabes de qué se trata, ¿no es cierto? Eso no va a ayudarnos en todo, ¿no es verdad? Hay muchas más cosas en que la sociedad tiene que ayudar y establecer controles. El pirata con una bolsita de papel y $30,000 en la esquina de la puerta de un partido, ese no lo puedes eliminar. Lo que sí tú puedes ver es qué hicieron con esa plata si es que te aparece junto a un torrente no justificado. Se trata de eliminar las formas o tratar de reglamentar y reducir las formas más duras del financiamiento ilícito. Y para que la ciudadanía colabore con esta transparencia, con pruebas, obviamente, no con chismes, sino con pruebas, ¿qué se puede hacer? Nosotros logramos que el Consejo Nacional Electoral abriera una página web en la que hay un botón de denuncias, en la que tú puedes denunciar con las siguientes características: de modo anónimo, la computadora desde la que se denuncia no tiene registro IP,
para que no se detecte quiénes son, porque esto lo detectamos mucho en el informe sobre narcotráfico que hicimos. Gente que se nos acercó a hablar sobre las donaciones, la forma de operar del narcotráfico, pero que decían yo no quiero hablar porque el momento que hablo mi vida está en peligro. Entonces lo que hacen es ponen las denuncias, nosotros vemos que haya pruebas de valor y hemos quedado con la Fiscalía que automáticamente le trasladamos a la Fiscalía. Y la Fiscalía tendrá las modalidades fiscales especializadas en temas electorales que lo procesen, pero creo que llegamos hasta ahí. Lo que hicimos fue abrir esta posibilidad para evitar las maniobras típicas del narcotráfico, nosotros en las localidades, que son maniobras de manejo de bienes y cosas de esas. Entonces creo que hemos logrado, que se puede lograr. Hay muchas cosas que no se van a poder lograr, pero avancemos a donde podamos, dada la urgencia del país, dada la evidencia de que el tema arroz verde es uno de los mayores casos de corrupción electoral que ha habido en América Latina, porque la mayor parte de lo que se corrompieron ahí fue para jugar elecciones. Yo no sé cuántos terminó en los bolsillos de los intermediarios. Como te he dicho, creemos que quedó alrededor de un 50% en bolsillos intermediarios, que fueron las diversas lavanderías, pero es evidente, ¿no es cierto?, de que todo el resto forma parte de un mismo entramado electoral, y que dio mucho poder, que hizo mucho poder. Y claro, tenemos que resolver, no vamos a resolver todo, pero lo importante es que la sociedad sienta de que algo se puede hacer. De cara a las elecciones del 2021, que ya estamos a meses, ¿cuáles serían, aparte de esto que tú has planteado ahorita, cuáles serían las reformas ultra urgentes y necesarias para fortalecer la institucionalidad electoral? Mira, quedan realmente, nos están quedando 10 días para las reformas, entonces poco lo que podemos hacer. Creo que lo que logramos con esto es bastante importante, pero tenemos dos otros pequeños paquetes, ¿no es cierto?, que uno de los cuales existe un pleno consenso ya con los diputados, ¿verdad?, con los asambleístas con quienes he charlado, que es el establecimiento de debates obligatorios. Es un tema absolutamente necesario porque el hecho del debate no define por quién vas a votar, pero es un factor importantísimo, pero fundamentalmente concentra la atención entre el 50 y el 80% de los votantes de un país. Al ser así, tú como organismo electoral no puedes no ejercitar las facilidades para que el derecho de información funcione. Y a la vez el candidato no puede evadir la obligación de presentarse a un debate igualitario, a una confrontación igualitaria en la que él asuma su obligación. Entonces, este es uno de los temas que yo creo que hay consenso rápido en la Asamblea. Tendrá que hacerse en ciudades grandes, en elecciones unipersonales, porque no hay como hacerlo en todo lado, ¿no es cierto? Y el otro tema que es un poquito más complejo, que es el tema del sistema electoral. Yo creo que Ecuador tiene que avanzar, y en esto existe yo creo consenso entre los asambleístas, tiene que avanzar en la parte central, que es devolver el carácter único al voto de los ecuatorianos. Este voto cruzado que ha sido la malversación y fraccionado es la perversión mayor que tiene la expresión de voluntad ciudadana, en la que se introduce el 25% de los ecuatorianos, ¿no es cierto?, tiene que volver a unificarse. Entonces tenemos que volver a votar por listas, porque además hay que fortalecer organismos políticos. Yo vengo este rato de Bolivia, un país que no tiene ya nada de política, no tiene nada de organización política, entonces es necesario fortalecer los partidos en Ecuador para evitarnos estas situaciones tan anómalas como se ocurren allá, de un hombre y una mujer, de modo tal de que la democracia partidaria no solamente sea un acto interior al partido, que es muy poco lo que está haciéndose este rato, sino que los votantes de ese partido, de esa corriente, puedan expresarle a ese partido cuál es su visión de cómo debió ser el orden de los candidatos, y se pueda cambiar, y se puede hacerlo sin que se altere la posibilidad de que las mujeres sean afectadas. Con un solo voto preferencial automáticamente podrías afectar, desbalanceando otra vez el tema de mujeres. En esto yo diría que existe básicamente la primera cosa, en el voto por plancha, el voto unificado, yo creo que existe consenso. En esto segundo hay mucha discusión, porque a ratos hay el tema de que piensan de que esta propuesta de tener la mitad de listas encabezadas por hombres y mujeres es buena. Yo creo que es una muy buena propuesta hecha por Naciones Unidas en varios países. Funciona mucho cuando hay circunscripciones iguales. Cuando tienes circunscripciones de distinto tamaño, podría ser nefasto, porque lo que van a hacer los partidos machistas obviamente es
la de relegar a las mujeres a las provincias con menos importancia y todas las provincias grandes encabezadas por hombres, y consiguientemente conseguiríamos exactamente lo contrario a lo perseguido, que es que el 80% ecuatoriano esté representado por hombres y las mujeres estén condenadas a las provincias chicas y sin significación política mayor. Eso yo creo que hay que trabajarlo mejor desde lo que es la experiencia ecuatoriana. La experiencia ecuatoriana es de que el voto femenino se resguarda mejor en voto proporcional en circunscripciones grandes. La mejor expresión de eso son la de los asambleístas nacionales. Ahí hubo minorías. Ahí los partidos no tienen consenso. Los partidos más grandes quieren todavía mantener circunscripciones chicas en las provincias grandes, les conviene. Y esto, la política es política de intereses. Y los partidos chicos no descubren todavía cómo decodificar este refugio que tienen en las 21 provincias pequeñas. Pero ese es un problema de los partidos. Yo me he limitado a comentarles cómo es el tema. Y claro, mientras tú no reconstituyas las circunscripciones de las provincias grandes, el tema de la fórmula tiene menos interés. Porque para que la fórmula funcione, tiene que funcionar en circunscripciones de sobre 6 asambleístas. Y sobre 6 asambleístas solamente se conseguiría en las provincias más grandes. Entonces, si no se logra que los partidos, el conjunto, acepte que hay que tener provincias enteras otra vez, el tema de la fórmula es una discusión menor. Cuando hablamos de la fórmula estamos hablando del método de Hond versus del Webster. Yo creo que es importante llegar a Webster. Webster es una fórmula, no es mayoritaria como la gente piensa. Webster es una fórmula de menos intensidad en el estímulo de mayorías. Es muy intensa en su favorecimiento de mayorías, más aún en condiciones determinadas como las que hubo durante la década perdida. Pero el método D'Hondt en condiciones más igualitarias es menos nocivo, llamémoslo así. Webster es tiene más sintonía con la posibilidad de que minorías entren. Miremos lo que pasó en la elección, ¿no es cierto?, por ejemplo, de asambleístas nacionales en esta vez, ¿no? Es esa yo te diría en ese momento. Entonces eso no se va a tratar, tú dices, en esta ocasión. O no va a haber consensos. No va a haber consensos. Yo creo que algunos partidos y algunas diputaciones quieren hacerlo, saben hacerlo. Yo me hizo venir, tuve un almuerzo con una diputada que tiene claro el tema, pero yo no diría que puede llegar a tener mayoría. Si se la tiene, bienvenido, el país lo saludará con fortaleza, ¿no? Y en cuanto al tema de alianzas y fusiones, hemos puesto una cosa muy pequeñita por el momento, que es el tema positivo de alianzas y fusiones. El tema que tienes tú es de que la Constitución ecuatoriana hizo lo exactamente adecuado para romper todo el sistema partidario, que fue establecer la posibilidad de que haya haya partidos y movimientos parroquiales, cantonales, provinciales, regionales, si hubiera habido regiones. Al hacerlo así, generó esta barbaridad que tiene Ecuador de 286 cosas. Para poder eliminarlos hay que reformar la Constitución. Entonces es muy difícil trabajar en eso este rato. Entonces he optado por el lado positivo, estimular positivamente alianzas y fusiones. Esto implica que este rato las alianzas y fusiones son castigadas, no son. Si tú y yo nos aliamos, tú por tu partido, yo por el mío, nos aliamos y hacemos una alianza, los dos no recibimos beneficios, sino uno. Entonces lo que hace la ley este rato y el reglamento es desestimular las alianzas. Lo que hace la ley es decir, en lugar de que tengan dos, tengan solamente uno. Entonces yo, ¿por qué me lío contigo si va a tener? Entonces lo que se da es un proceso algo perverso que ocurre también al margen por dentro de la ley, que es algo que tenemos que trabajar algún rato con mucha más intensidad, y no lo he hecho público, pero lo va a hacer ahora en homenaje a nuestra vieja amistad, que es aquí hay una suerte de relación perversa que se produce por la ley entre partidos nacionales y partidos locales. Los partidos nacionales por ley son los únicos que pueden recibir fondos electorales. Los partidos locales no lo hacen. Entonces se produce un intercambio. Tú eres del nacional y yo soy el local. Yo quiero vivir, y por lo cual necesito un conjunto de votos. Tú eres nacional, no necesitas todos los votos. Si tienes el 8, 9, 10%, lo que perder un 0.5 o 0.32 te vale poco en términos de tu dinámica. Entonces lo que hago es me alío a nivel local con este partido X, yo te
Tú me cobijas, tú me das tus votos que no te hacen mella en tu contabilidad electoral y me proteges a mí, y yo te presto mi contingente electoral para que tú recibas más dinero. Buen negocio. Para los dos. ¿Y cómo evitar eso? Hay que cambiar la ley. Y hay que cambiar la ley, es muy complicado ahí. Luis, en cuanto al reglamento sobre la asignación del fondo partidario y de extinción de partidos. Mira, en esto yo lastimosamente no estuve aquí en la última sesión del Consejo, pero voy a tener la misma posición que expresó Enrique Pita, que es nosotros que previmos que debía primero reformarse el reglamento para evitar la discrecionalidad y hacer una cosa con absoluta transparencia. No se reformó el reglamento y ya se dio unas designaciones a los partidos. Eso nos obligaba, pese a que podemos estar de acuerdo con eso, nos obligó a abstenernos. En mi caso yo no voté, pues estuve, pero mi expresión de voluntad era la abstención también. Hay que evitar esta cosa tan terrible que ocurrió hay que evitar que haya la tentación de hacer las cosas que ya ocurrieron en anteriores consejos electorales, que fue la de yo te pongo obstáculos, aquella vieja cosa de la corrupción que era yo te creo problemas a que me pagues para solucionarlos. Entonces lo mismo se hacía en términos políticos, en términos económicos da lo mismo, en términos de corrupción es lo mismo, ¿no es cierto? Yo creo que hay que evitarlo, y eso evitarlo con un reglamento de precisión, no con un reglamento de imprecisión como el que existe actualmente. Vamos terminando. Desde el 2012 no funciona el sistema en línea por el cual los ciudadanos podían informarse si habían sido inscritos arbitrariamente sin su autorización en algún partido político, y es un trámite tenebroso el querer averiguar eso. ¿Se va a volver a la información en línea? ¿Qué es lo que va a pasar? Y pusimos yo hice un pedido de resolución al Pleno para que volvamos. Hicimos un sistema, lo tenemos probado, mediante el cual es posible con tu cédula y el conjunto de factores de identificación de tu cédula, y solamente tú puedes acercarte, digamos, de una computadora manejando todos esos factores. Hay varias claves en la cédula. Podías hacer el pedido de información sobre si estás o no afiliado a un partido político. Recuerda tú que aproximadamente el 80% de ecuatorianos están afiliados a partidos políticos, y además podías iniciar el trámite de desafiliación. Pero cada vez lo bloquean diciendo que se afecta a los derechos de información. Eso ya se hizo en el país. Ya no hubo problema, se lo hacía, y no se afecta ningún derecho de información, ninguno. Porque eres tú, con tu cédula y tus datos, el único que maneja eso. No es un tercero el que está averiguando. Nadie puede más saber que tú, y te está hecho el sistema de seguridad para hacerlo, pero sigue esta actitud renuente en el Consejo de que no se debe hacerlo porque se afectan los derechos de información. Hay que respirar hondo nomás. Vivimos un proceso de transición tan complejo. Con esta última pregunta terminamos. Tú dices, vivimos un proceso de transición muy complejo, y así es. Bueno, con ese proceso de transición nos vamos a ir a las próximas elecciones del 2021. ¿Tú crees que para esas elecciones van a estar dadas las condiciones para que los ciudadanos podamos tener tranquilidad, de que va a haber transparencia, de que todo va a ser claro, de que no va a haber chanchullos, de que no va a haber sobornos, de que no va a haber corrupción, de que podemos confiar en los datos, de que no va a haber apagones informáticos? No, mientras esto subsista, no. Yo recomiendo la lectura del informe establecido sobre el sistema informático, de lo que pasó con el sistema informático en el periodo inmediatamente pasado, en el apagón último que tuvimos, y es dramático. Es dramático el conjunto de agujeros negros que tiene nuestro sistema. Y eso no se soluciona comprando nuevos equipos. Las máquinas hacen lo que los hombres les mandamos, no hacen lo que les da la gana. Entonces el tema no es ni borrar lo anterior ni generar una nueva... Pero ya se ha hecho una auditoría sobre eso que demuestra agujeros tremendos ahí. Es el informe del ingeniero Mafla. Está hecho, está puesto, y espero que sea público en cualquier momento. Es un informe sumamente complejo sobre lo que ocurrió en ese proceso y los agujeros que se han producido. En qué momento hubo posibilidad de acceso libre a través de puertas abiertas en el sistema informático,
qué mal diseño se hizo para la transmisión de datos. Él critica fuertemente cómo esa transmisión de datos se terminó no se hizo un contrato entero de servicios, sino solamente de partes. Al hacer un contrato de partes hubo controles intermedios que hicieron otras cosas, etcétera, 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 etcétera. Pero no hay cómo solucionar eso para las próximas elecciones. Es decir, por ejemplo, cambiando el sistema de contratación con informáticos. Yo creo que sí, eso deben, pero que lo haga la mayoría y lo haga bien. Bueno, por el bien del país, esperemos que esto suceda y que no sigamos teniendo las sospechas, las dudas del sistema electoral. Con el sistema electoral no deberíamos jugar. No podemos jugar, no podemos, es sagrada la voluntad popular. Luis Verde Soto, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ecuador Today, en nuestro programa El Quid del Asunto. Luis, como siempre, gratísimo. No, grato para nosotros. Amigos, amigas, ha estado con nosotros el consejero Luis Verde Soto. Agradecemos su sintonía. Agradezco también a todo el equipo de producción, Carlos Flores, Santiago Cadena, Julio Flores, quienes estuvieron acompañándonos esta tarde. Nos despedimos hasta la próxima entrevista. Mi nombre es Luis Dávila. Hasta pronto.